vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este segundo domingo de la Cuaresma, marcado siempre por el relato de la transfiguración del Señor, viene a ser como la respuesta a tal vez un interrogante que debió haber salido de la meditación del domingo anterior. Las tentaciones de Jesús, hagamos la conexión, ¿no? En la soledad, en nuestro desierto, ¿qué voces oímos? Más importante aún, ¿a qué voz le hacemos caso? De eso se trata, ¿no? Nuestra vida es una vida que nosotros manejamos desde nuestra libertad, desde nuestra inteligencia, desde nuestra voluntad. Pero discernir cómo manejarla está ligado a lo que escuchamos, a lo que nos atrae, a lo que entenderíamos precisamente como aquello que va a cumplir nuestras más grandes expectativas. ¿De qué manera? ¿Cómo? Jesús vive ese momento de desierto, también Él, viviendo la experiencia de poder irse para otro lado, una voz que escucha, que lo invita a utilizar los dones, las cualidades, los poderes que tiene como Mesías para sí mismo, para satisfacerse personalmente, para ser persona que domine, que mande, autoritario, que sea una persona de prestigio, de posición, para conformarse en una religión estructurada y manejada, tolerante de esas desviaciones, pero que al final no le sirve de nada. O la voz del Padre que le invita a saber utilizar esos dones, esas cualidades, para la misión que le acaba de confiar. El ungido, el Mesías, ¿no? ¿Cómo vas a realizar tu misión, Jesús de Nazaret? ¿Para ti? ¿Satisfaciéndote a ti? ¿O lo vas a hacer desde el diseño que el Padre te pone? Y entonces Jesús toma su decisión. No escucha la voz que intenta torcerle, desviarlo, sino escucha la voz que lo orienta hacia su misión. Si nosotros hemos tomado ese primer domingo como un domingo, podríamos decir, de examen de conciencia. Gracias a Dios tuvimos una muy buena participación en el martes penitencial de nuestra parroquia, y gracias a Dios también tuvimos un buen número de sacerdotes que atendieron las confesiones. Eso podría ser un síntoma positivo. Hemos tomado en serio este tiempo cuaresmal. Nos hemos puesto delante de nuestra vida, en la soledad de aquellos que tienen que saber decidir, porque nadie va a decidir por ellos. Y la voz que escuchamos, ¿qué voz? Que precisamente es aquella que nos va a orientar hacia nuestra verdadera felicidad. El interrogante es el cómo. Y entonces hoy lo escuchamos desde el Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. La voz que tenemos que escuchar es la voz de Jesús. La carta de San Pablo a los Filipenses nos describe muy bien, nos explica muy bien el significado de este domingo. San Pablo habla precisamente que muchos ya no viven como cristianos. Le habla a los filipenses
porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que nos pide Jesús a nosotros? El que quiera seguirme, que tome su cruz de todos los días y me siga. Es decir, el que quiera seguirme, que sea capaz de caminar conmigo, de esforzarse conmigo, de seguir adelante conmigo, de caerse y levantarse. Ese esfuerzo que no tiene nada que ver con el comodismo religioso y la estructura religiosa que muchas veces nosotros mismos manejamos para nuestro capricho y antojo. Porque por muy religiosa que sea, invitándonos a una zona de confort, entonces nos hace enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque ya no nos invita a vivir una experiencia de esfuerzo, de trabajo, de ir haciendo día a día con Jesús la construcción de nuestra vida, de acuerdo precisamente a nuestro destino, la glorificación. Y Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo. Esa es la figura de la transfiguración del hombre en Cristo transfigurado. Pero ser amigo de la cruz es oír la voz de Jesús que invita a seguirlo en el esfuerzo de todos los días para ir haciéndonos a Jesús. Pablo, que lo ha experimentado, porque sí, ¿cuántas veces Pablo no pasó por dificultades, problemas? Lo apedrean, lo expulsan, lo insultan, y él sigue adelante, sigue adelante. Él está construyendo en él la figura de Jesús. En la carta a los Filipenses da a entender que tiene esa certeza: sean ustedes imitadores míos. No es que él se ponga como referencia, pero es que él siente que ha alcanzado la estatura por la cual muchos pueden ver en él a Cristo. Y entonces imítenme. Si yo, como cualquiera de ustedes, lo pude hacer, lo pueden hacer ustedes también. Eso les está diciendo. Y por lo tanto, no sean enemigos de la cruz. El comodismo, el conformismo, un poco la tentación de Pedro otra vez en este relato de la transfiguración. A él le parece chilero todo el ambiente que está viviendo, ¿no? Le gusta. Está viendo esa transfiguración, se siente tranquilo, se siente en paz, se siente en una realidad de gozo, ¿no? Y entonces quedémonos aquí. Hagamos 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Quedémonos aquí. No, Pedro, aquí no nos quedamos. Hay que bajar. El mismo Cristo ha tomado esa decisión. La garantía de Galilea, ¿no? Esa Galilea que lo aplaude, esa Galilea que lo ama, esa Galilea que lo ha acogido, esa Galilea donde Él escogió a sus discípulos, esa Galilea donde Él se siente contento, tiene que quedarse atrás, porque se hubiera quedado ahí. San Lucas nos pone que toma la firme determinación de ir a Jerusalén, y ese es el ambiente de este relato del Evangelio. Camino a Jerusalén. Jesús le ha dado la espalda a Galilea, al lugar bonito, al lugar del aplauso, de la fama, al lugar de la tranquilidad para él, para ir al encuentro del final de su misión, que es un poco radicalmente distinto, Ya vamos camino a Jerusalén. Allá me van a tomar preso, allá me van a enjuiciar, allá me van a condenar a muerte, allá me matarán, y al tercer día resucitaré. Nada que ver con Galilea, ¿no? Pero Jesús no puede quedarse en la comodidad de aquello que le gusta, como Pedro, o como muchos de nosotros, ¿no? Una hora santa bien bonita, vivida con cantos, con oraciones, etc. Genera un ambiente precioso. Pero no es el ambiente donde nos toca estar. Es el ambiente donde recargamos, sí. Es el ambiente donde nos entusiasmamos y salimos al encuentro de una realidad en la cual tenemos que vivir nuestra experiencia cristiana de cruz. Un retiro, ¿no? Que no quisiera quedarse en un prolongado retiro, no solo un fin de semana, porque tan bonito, aquí cantamos, nos amamos, nos abrazamos, rezamos juntos, etcétera, ¿no? Y salimos... Pero no nos podemos quedar en el retiro. Ese retiro es retiro por momento, para vivir una experiencia de recarga y vivir el camino de la cruz de todos los días. Pedro aprenderá de Jesús que hay que seguir caminando. Lo baja del Tabor, lo baja del Tabor. Pedro, aquí no nos quedamos. Ya lo vas a entender, Pedro. Y el camino entonces de la cruz se convierte en el camino de la imitación de Cristo para alcanzar la meta de Cristo, aquel que hace de nuestro cuerpo miserable un cuerpo glorioso como el suyo, dice San Pablo. Y señala precisamente las desviaciones que podrían llevarnos a
a echar a perder ese proyecto. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, Es decir, acordémonos de la primera tentación, satisfacción personal, los dones que te di, todo eso que te di, ¿para qué lo vas a usar, Jesús de Nazaret? Y el diablo le dice, convierte estas piedras en panes, ¿no? Tienes hambre, satisfácete. Tenés poderes para hacer milagros, dominar el mundo, tener todo el pisto del mundo, tener todas las cosas que te ofrece el mundo, ¿no? Tener la certeza de lo material. Al final tienes derecho a todo eso. Por eso te dieron tus dones. Tu vida es tu vida. ¿Qué te importa la vida de los demás? Cada quien con su rollo, cada quien con sus problemas, Y esos son los que su Dios es el vientre, la satisfacción material. Incluso haber acercado la religión a eso, ¿no? No es el discurso absurdo, antievangélico, anticristiano de la famosa teología de la prosperidad. Usted hágase amigo del dueño del oro y de la plata para que le quede a usted también el oro y la plata, Qué rico, qué suave, ¿no? O sea, nuestra meta será material siempre. Y nuestro entusiasmo por seguir a Jesús ya no es radicalidad de vida, ya no es transformación de vida, ya no es glorificación, ya no es encuentro con la vida de Jesús, no. Es seguridad material. Satisfacción del vientre, diría San Pablo, parafraseándolo aquí en la carta a los Filipenses, ¿no? Y estos acabarán mal, acabarán perdidos, dice San Pablo, y se enorgullecen de lo que deberían de avergonzarse, porque solo piensan en las cosas de la tierra. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, y esa es nuestra condición de bautizados, ciudadanos del cielo. Entendemos que el don gratuito de la salvación, que solo Dios puede darle al hombre, porque el hombre por sí mismo no la conquista, queda ahora en manos nuestras, Y entonces esa salvación la cuidamos, nos portamos como personas que la han tenido. Día a día entonces en Jesús encontramos las razones para ir precisamente cuidando esa salvación en nosotros. Ya se nos dio. Es ese bautismo que nos hizo nacer de nuevo. Esa gracia, entonces, que nos acompañará, es aquello que tenemos a disponibilidad cuando nos decidimos día a día a seguir el camino de Cristo para llegar a ser como Cristo. Ahí está el reto, sean perfectos como su Padre es perfecto. Y por eso entonces la transfiguración viene a ser una respuesta que da Jesús a sus discípulos entusiasmados con que ya vamos a Jerusalén, ¿no? Y entonces están peleando por puestos. En la visión equivocada del Mesías, ellos piensan que van ya a que Jesús se siente en un trono con poder, con gloria, con mano poderosa y brazo extendido, acompañado de Dios, expulsando a los invasores, haciendo un imperio nuevo. Ellos quieren su parte del pastel y van peleando entre ellos. ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a tener tal ministerio? ¿Quién es el más grande de entre ellos? Y Jesús anunciando que el camino es distinto. Miren, lo mío es distinto. Yo voy a que me ajusticien. Yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Y entonces la respuesta es esta. ¿Quieren gloria? Hay que construirla. ¿Quieren de verdad esa manifestación en su vida de la verdadera y auténtica felicidad, de la verdadera libertad? Construyámosla. ¿Cómo? El Padre lo dice a los discípulos ahí presentes. Escúchenlo a Él. Vean la escenografía del momento. Jesús, Moisés y Elías, ¿no? Y entonces la referencia de la enseñanza judía, la ley y los profetas, van referida a Jesús. Ellos no han querido escucharle y por eso sufrirán, se escandalizarán, tendrán miedo el día en que matan a Jesús. Pero cuando dos discípulos huyen de Jerusalén, camino a Emaús, después de quejándose y amargados y todo lo demás, se topan con un personaje que les permite que expresen sus sentimientos, y son sentimientos tristes, frustrantes, de una vida que no encontró sentido, de una felicidad frustrada, de una libertad que está en riesgo porque éramos amigos de este delincuente y nos pueden atrapar también a nosotros, ¿no? Pero cuando ya se detienen, ahora escuchan a Jesús, y ahora sí lo escuchan. Les explica todo lo que se refería a Él desde la ley y los profetas, y ellos que lo escuchan sienten algo distinto que no sintieron cuando iban camino a Jerusalén. Nos ardía el corazón. Lo entendimos ahora,
La transformación de la vida de estos dos los hace precisamente ser capaces de llevar adelante una vida de acuerdo a la cruz de Cristo, porque el corazón nos ardía y ahora lo hemos entendido todo. Bueno, los que día a día tomamos en serio esta Cuaresma para vivirla no como una tradición de calendario litúrgico, ese es uno de los riesgos de las celebraciones litúrgicas. La Iglesia, por medio del calendario litúrgico, nos orienta a vivir las experiencias que pueden ser permanentes en nuestra vida. Hacer Cuaresma todo el año, ¿por qué no? Si al final de cuentas es el momento de ir reconsiderando el don de la vida para reorientarlo, para rectificarlo, para reconstruirlo, ir experimentando que desde el amor de Dios se nos da este tiempo de gracia para que nuestra vida no se eche a perder. Y entonces, a la escucha del Evangelio, el escúchenlo, vamos construyendo. ¿Por qué no hacemos eso todo el año? Porque como la Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina con el trido de la Pascua en el Jueves Santo, ahí termina, pues esa es la Cuaresma, Padre. ¿Qué más quiere? ¿Solo eso nos dan? No, nos dan todo el año. Pascua puede ser todo el año, Navidad puede ser todo el año, Adviento puede ser todo el año. Son los motivantes para vivir nuestra fe, y por lo tanto es ahí donde vamos encontrando razones para escuchar y reorientar nuestra vida hacia la construcción de ese momento que nos va a tocar vivir y que Jesús anticipa delante de sus discípulos en su persona. Un cuerpo glorioso. San Pablo nos lo confirma. Él va a hacer de nuestro cuerpo miserable un cuerpo glorioso semejante al suyo. Una construcción de todos los días y una experiencia que se vive todos los días. Pascua es un fruto también de las conquistas que vamos haciendo de acuerdo a la fe en el esfuerzo diario de hacer que nuestra vida se haga como la de Cristo. Y nos lo confirma aquel que un día dijo: vivo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a confirmar nuestra fe.